Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esta ocasión nos gustaría comentar la película La ladrona de libros. Para ello tenemos hoy a José Moreno Berrocal. Hola José, bienvenido. Hola, me alegro de estar de vuelta con vosotros. Bueno José, ¿por qué La ladrona de libros? Bien, hace algunos años un buen amigo mío, Daniel Weber, me regalaba precisamente esta novela, La ladrona de libros, y es realmente una novela que me afectó profundamente. Eh, por tanto, estaba deseando ya ver la película. Muchas veces las adaptaciones cinematográficas de las novelas no aciertan plenamente con lo que es el contenido del libro, pero en este caso yo creo que se ha hecho un gran trabajo y estoy muy satisfecho con la película porque creo que ha captado verdaderamente todo lo que tenía que comunicar la novela. El director de esta cinta es Brian Percival, que es el que está detrás de una serie también muy conocida que es Downton Abbey, y el guionista es Michael Petroni, que es justamente aquel que ha adaptado para el cine también La travesía del viaje del alba de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Luego la música también es muy buena, por supuesto es John Williams el que está detrás de la misma. ¿De qué va la película? Los acontecimientos tienen lugar justamente en Alemania antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra también. Y tienen que ver con una niña que se llama Liesel, que es adoptada por una familia, los Huberman, Hans y Rosa, que no son precisamente partidarios de los nazis. Nos está mostrando de entrada pues, el hecho de que no todos en la Alemania nazi eran partidarios de este régimen opresor. La prueba de que realmente no eran personas que favorecían a los nazis está en el hecho de que ellos están ocultando en su casa a un judío que es Max. Realmente la cinta, al igual que la novela, obviamente nos están hablando del amor de Liesel por los libros y por las palabras. Entonces todo gira alrededor del desarrollo de esta niña en su amor por los libros y por las palabras. Es curioso cómo es Hans, su padre adoptivo, el que la enseña a leer, y es Max, el judío, el que le lleva también a entender el mundo a través de las palabras, a través de los mensajes que encontramos en los libros. Y finalmente, pues Liesel llega a amar de tal manera lo que es el libro, lo que es la palabra, para entender lo que es el mundo, que se convierte en una gran escritora. Y es precisamente este el tema que se está aquí desarrollando, el amor que tiene Liesel por las palabras y por los libros y cómo así de alguna manera pudo sobrellevar el horror nazi como tantas y tantas personas en esos momentos. No es la primera vez que el cine trata del horror del nazismo desde un punto de vista de los niños, ¿no es así? Efectivamente, tenemos películas como La vida es bella, de 1997, una película que también conmueve, y tenemos El niño del pijama de rayas, del año 2008, que nuevamente está tratando este tema de lo que es el nazismo desde el punto de vista de un niño. Aquí tenemos esa misma temática, pero creo que hay algo fresco en el hecho de que se contempla el horror nazi desde el punto de vista de una niña que por medio de los libros y por medio de la comprensión del mensaje que nos traen las palabras, pues es capaz de dar sentido y de buscar dar sentido a otros. De hecho, en uno de los refugios aparece en la película, cuando están siendo bombardeados, Liesel es capaz de traer esperanza a todos aquellos que se encuentran en el refugio por medio de historias que ella misma ha podido ya componer por ese amor que precisamente se ha desarrollado hacia los libros y hacia las palabras. Por tanto, creo que es una imagen muy conmovedora la que se nos está trayendo acerca de este tema, que es por otro lado un tema muy conocido, todo lo que es la opresión y la crueldad del nazismo en Alemania. ¿Qué lecciones destacarías de esta cinta y de la novela? Bien, de entrada, en primer lugar hay una escena que yo creo que es fundamental en esta película y que obviamente define todo lo que se busca tratar, y es el hecho de que aparecen los nazis quemando un montón de libros en la plaza de este pueblecito de Múnich, cerca de Múnich, en el que tiene lugar la acción. Esto está haciendo referencia precisamente a lo que tuvo lugar en Alemania justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que se quemaban libros. La película, de hecho, se rodó en Berlín, y en Berlín existe un lugar emblemático en ese sentido, que es la Bebelplatz,
donde existe un suelo de cristal, en el que hay también una placa del poeta Heine, en el que se dice: aquellos que queman libros acabarán finalmente quemando personas. Y ese suelo de cristal y esa placa pues está haciendo referencia al hecho de que el 10 de mayo de 1933 los nazis quemaron 40.000 libros justamente en ese mismo lugar. Y por tanto nos está mostrando lo que es realmente el régimen de los nazis, lo que pretendían. El hecho de eliminar la cultura, el acceso a los libros, estaba indicando todo lo que iba a venir después, el exterminio de los judíos y la agresión a otras naciones europeas. Por tanto, yo creo que aquí se nos está comunicando un mensaje muy poderoso, el hecho de que cuando vamos contra los libros, cuando vamos contra la cultura, pues estamos en un camino de totalitarismo. Por otro lado, obviamente, y como se pone de manifiesto por medio del título mismo de la novela y de la cinta, La ladrona de libros, lo que fundamentalmente se está buscando comunicar es el amor que tiene Liesl por los libros y por las palabras. Ese deseo de poder, en primer lugar, aprender a leer y después de poder interpretar toda la realidad por medio de las palabras. Yo creo que es también una invitación que se nos está haciendo pues a que nosotros también podamos dedicarnos y entregarnos a la lectura. Yo creo que es una de las grandes necesidades también en pleno siglo XXI. Me da igual el formato, si es el formato tradicional del libro de papel o los nuevos libros electrónicos, pero yo creo que tenemos que tener también nosotros lugar en nuestras vidas para la lectura, no simplemente pensar en algo que se puede hacer cuando uno no tiene algo que realizar, sino que todos los días de nuestra vida yo creo que deberíamos tener ese lugar para la lectura y deberíamos imbuir también ese amor por los libros que vemos que hace tanto Hans como el judío Max con Liesl. Sobre todo aquellos que son padres, yo creo que deben esforzarse porque sus hijos quieran leer. Ellos deben leerles, creo que es una manera muy buena de motivarles, haciéndoles lecturas a ellos, y al mismo tiempo que también los hijos vean ese ejemplo en los padres de que son personas que leen. En una cultura como la nuestra, que es tan visual, creo que es fundamental que nos demos cuenta de que para poder entender la realidad, para poder afrontarla de una manera crítica, pues tiene que haber lugar para la reflexión, una reflexión que solamente nos puede venir si hemos hecho lectura y si hemos entendido las cosas por medio de las palabras. Por tanto, yo creo que estos serían los mensajes fundamentales que nos estaría trayendo tanto la novela como esta película. ¿Alguna cosa más que quisieras añadir? Bien, al hablar de libros, creo que es importante darnos cuenta de que hay un libro de los libros, que es la Biblia. Hay muchos libros que podemos leer y debemos leer cuanto más mejor. Pero es una tragedia que, teniendo el mejor de los libros, haya tantas y tantas personas que no hayan leído la Biblia. La Biblia es precisamente un conjunto de libros, 66 libros que nos están hablando acerca del personaje más extraordinario de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto yo creo que deberíamos leer la Biblia, deberíamos conocer el mensaje que Dios nos ha traído por medio de su propia palabra. Creo que es el gran libro y por tanto debería tener un lugar fundamental en nuestras lecturas. Por otro lado, cuando hablamos de esta cinta y de esta novela, vemos como hay un énfasis especial en las palabras. Es una de las cosas que me gusta también de la película, que ha sido capaz de conservar algunas de las expresiones en el alemán original. En la novela, en las traducciones que nosotros tenemos, vemos como hay palabras en alemán que se van citando. Y esto es porque se quiere poner de manifiesto la importancia que tiene la palabra misma. En ese sentido, resulta muy interesante reflexionar sobre el hecho de que cuando el evangelista Juan nos presenta a la persona de Jesús, lo hace justamente con esta definición. Nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Nos está diciendo que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que el mundo ha sido creado justamente por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que la palabra es eterna y por tanto nos está diciendo que la realidad ha de ser entendida a la luz de la misma palabra de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos entender este mundo? Pues bien, la Escritura, Juan nos está diciendo que el verbo ha tomado carne, que la palabra se ha hecho carne, y por tanto este mundo físico y material puede ser entendido y podemos encontrarle y darle sentido
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, hay alguien que realmente nos está mostrando cuál es la estructura que tiene este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el que puede dar sentido por medio de sí mismo y por medio de las palabras que vienen de su boca. También es interesante como en este mismo Evangelio de Juan hay una ocasión en la que algunos discípulos de Jesucristo se apartan de él. Le escuchan predicar, le escuchan las doctrinas que está trayendo Jesús y se ofenden y ya no quieren estar con él. Entonces Jesucristo se dirige a los 12, a sus discípulos más cercanos y les dice: ¿queréis vosotros también marcharos? Y es el apóstol Pedro el que contesta a Jesús y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es justamente lo que nos está transmitiendo el mensaje de la fe cristiana, el hecho de que en Jesucristo tenemos palabras que son muy distintas a cualquier otra palabra. Es la palabra misma la que se está dirigiendo a nosotros y esa palabra es la que da sentido en nuestra vida, la que da esperanza. Solamente Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. Cristo Jesús vino precisamente para que por la fe en Él pudiéramos tener vida eterna. Y esa vida eterna es por escuchar esa misma palabra de Dios, las palabras de Cristo Jesús, que nos traen este mensaje de redención que viene precisamente por esa obra que realizó en el Calvario al derramar su sangre por pecadores como nosotros. Esa obra del Calvario nosotros solamente la podemos entender por las mismas palabras de los evangelios que nos interpretan lo que allí tuvo lugar. Y por tanto, la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, es aquel que debemos buscar y que nos interpela hasta el día de hoy, el único que puede dar esperanza para nuestra vida. Gracias, José, por habernos acompañado. Gracias por vuestra atención. Os recordamos que nos encontramos en la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar, en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro, los domingos a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. También podéis visitar nuestra página web para encontrar más información, www.iglesiadealcázar.es. Si queréis ver programas anteriores, podéis visitar nuestro blog, tiempodesperanza.tv.blogspot.com.es. Os esperamos en la próxima edición de Tiempo de Esperanza.